Hola a todos y bienvenidos a la Destilería de Libros. En esta ocasión nos vamos a sumergir en un thriller que te atrapará desde la primera página. No mientas, la segunda novela de Arturo del Burgo. Un libro que no te dejará indiferente. Prepárense para una inversión profunda en un mundo de crímenes, infidelidad y una trama que te dejará pegado a la silla. La verdad es que sí. ¿Se imaginan un asesino que relate sus crímenes en una serie online, de pago además, anticipándose a la policía? Es un concepto, sin duda, original. Pues en No mientas, esto es una realidad y hoy vamos a desfilar las ideas más fascinantes de esta novela. Lo que me enganchó inmediato fue la audacia del concepto. Del Burgo toma la infidelidad, un tema que a priori parece común, y lo convierte en el detonante de una trama que nos lleva a cuestionar nuestra propia fascinación por el lado oscuro de la sociedad. Totalmente. Y no podemos olvidar que Del Burgo es abogado. ¿Crees que esa experiencia influyó en la creación de este asesino que no solo mata, sino que también juega con la ley al publicar sus crímenes online? Es una idea brillante, sin duda. Y aunque el autor ficticio que usa para sus relatos online añade complejidad, no puedo evitar pensar que también es un reflejo de la propia doble vida del asesino. ¿No te parece? Totalmente. Es como si el asesino quisiera ser reconocido por su arte, por así decirlo. Exacto. Busca la fama, la notoriedad, incluso a costa de su propia libertad. Y hablando de personajes con dobles vidas, tenemos a Adriana, la inspectora a cargo de la investigación. Un personaje complejo y atormentado. Sí, su pasado tormentoso que se revela poco a poco la convierte en un personaje vulnerable con el que podemos conectar. A pesar de sus errores, de sus contradicciones. Exactamente. Es un personaje que busca la redención, la justicia, pero que al mismo tiempo carga con un gran peso a sus espaldas. Y si hablamos de personajes complejos, no podemos olvidar a Igor, el compañero de Adriana. Igor, con su cinismo y humor negra. Aunque a veces puede resultar irritante, creo que esconde un trasfondo de lealtad y humanidad. Es cierto. Del Burgo realmente juega con nuestras percepciones, obligándonos a reevaluar a los personajes a medida que avanza la historia. Nos hace dudar, nos sorprende, nos mantiene en vilo hasta el final. Por cierto, ¿qué te pareció el ritmo de la novela? Trepidante, sin duda. Algunos lectores han comentado que el final se vuelve un poco denso. Bueno, es cierto que el final requiere tensión, pero creo que esa complejidad es necesaria para cerrar todas las tramas y resolver los misterios que se plantean a lo largo de la novela. ¿Crees que si fuera un final simplista nos sentiríamos decepcionados? Probablemente. Creo que Del Burgo no quería defraudar a sus lectores con un final predecible. Interesante punto de vista. A mí me intriga cómo Del Burgo utiliza la ambientación del País Vasco. No es solo un escenario, sino que la cultura, el paisaje, incluso la mitología vasca, se integran en la trama de una forma muy particular. Es verdad. Esos elementos folclóricos, como las leyendas de brujas y criaturas mágicas, añaden una capa de misterio a la historia. Y creo que, de forma sutil, reflejan la lucha interna de los personajes entre la luz y la oscuridad. Hablando de oscuridad, me gustaría analizar un poco más la figura del asesino. Es escalofriante, pero al mismo tiempo, Del Burgo logra que entendamos, no que justifiquemos, su proceso mental. Sí, estoy de acuerdo. La novela nos sumerge en la mente del asesino a través de sus relatos online, permitiéndonos asomarnos a sus motivaciones, a su lógica retorcida, sin por ello convertirlo en un personaje simpático. Y aquí es donde brilla la crítica del Burgo a la sociedad del espectáculo, ¿verdad? El asesino se convierte en un fenómeno viral, atrayendo a miles de seguidores que pagan por leer sus confesiones, sin importar la moralidad de sus actos. Es una crítica mordaz y muy actual. Del Burgo nos hace reflexionar sobre nuestra propia fascinación por lo morboso, por la violencia, incluso si la condenamos públicamente. Y creo que esa dualidad es la esencia de No mientas. Nos muestra que la línea entre el bien y el mal, entre la razón y la locura, a veces es más fina de lo que pensamos. Exacto. Y nos enfrenta a la incómoda pregunta: ¿quiénes seríamos nosotros si tuviéramos el poder, la impunidad que el asesino cree tener? Una pregunta que da escalofríos. Pero creo que esa incomodidad es la que hace que esta novela sea tan memorable. Te obliga a mirarte en el espejo y cuestionar tus propias convicciones. Y hablando de cuestionar nuestras convicciones, la infidelidad, el detonante de todos los crímenes, también es presentada de una forma muy compleja en la novela. Tienes razón. A través de los diferentes personajes, vemos cómo la infidelidad puede tener múltiples causas y consecuencias. No se trata de un juicio moral simplista, sino de un análisis de las complejidades de las relaciones humanas. Y cómo esa complejidad puede llevar a acciones extremas, tanto por parte de quien la comete como de quien la sufre. Exacto. Y aquí es donde Del Burgo utiliza su experiencia legal para construir una trama creíble. ¿Te refieres a la precisión con la que describe los aspectos técnicos de la investigación policial y el mundo del hacking? Precisamente. Por ejemplo, la escena donde Adriana y su equipo rastrean la dirección IP del asesino. Del Burgo no se limita a decir lo encontraron,
sino que describe el proceso con una precisión que lo hace fascinante y realista. Y esa verosimilitud, creo, es la que nos mantiene enganchados a la historia. Nos hace sentir que, por descabellado que parezca, podría suceder en la vida real. Totalmente. Y hablando de realismo, creo que Del Burgo también acierta al retratar la dinámica entre los policías. Las tensiones, la camaradería, incluso el humor negro que utilizan para lidiar con la presión del caso, hacen que los personajes sean aún más humanos. Estoy de acuerdo. Y me gustaría añadir que Del Burgo, a pesar de la crudeza de la trama, no escatima momentos de belleza y poesía en su prosa. Es cierto. Lo recuerdo, por ejemplo, la descripción de la costa vasca al atardecer, justo antes de que se descubra un nuevo crimen. Es un contraste que intensifica la tensión y nos deja sin aliento. Exacto. Y creo que esa combinación de realismo, tensión y belleza es la que convierte a No mientas en una novela tan adictiva y al mismo tiempo tan profunda. Totalmente de acuerdo. Y si retomamos nuestra inmersión en No mientas, me gustaría profundizar en un aspecto que ya mencionamos antes, la crítica de Del Burgo a la sociedad del espectáculo. Así sí, un punto clave. El asesino no solo mata, sino que convierte sus crímenes en un producto. En una serie online que genera muchísima expectación. Y ganancias. Exacto. Lo que es más inquietante es que la gente paga por ello. Del Burgo nos presenta un escenario donde el hacer por lo morboso, por lo prohibido, lleva a miles de personas a consumir el relato de un asesino. En tiempo real. En tiempo real. Es como si la línea entre la realidad y la ficción se desdibujara por completo. Y el crimen se convierte en entretenimiento. El asesino en un personaje casi admirado. Por su audacia. Y ahí creo que reside la genialidad del Burgo. No nos da respuestas fáciles, sino que nos lanza una pregunta incómoda. ¿Somos nosotros como sociedad cómplices de este fenómeno al consumir este tipo de contenido? Es una pregunta que nos interpela directamente. Y hablando de personajes interpelares, me gustaría volver a Adriana, la inspectora a cargo del caso. Su pasado, marcado por un trauma familiar, ¿crees que influye en su obsesión por atrapar al asesino? Sin duda. Adriana no es una detective fría e impersonal. Carga con un bagaje emocional que la hace más humana, más vulnerable. Más propensa a cometer errores. Pero también más propensa a cometer errores. Y esos errores, esa lucha interna, la convierten en un personaje mucho más interesante que la típica detective infalible. Claro. Del Burgo nos muestra que la justicia a veces se busca con el corazón. Tanto como con la razón. Tanto como con la razón. Y hablando de corazón, no podemos olvidar a Igor, su compañero. Con su cinismo y humor negro parece el contrapunto perfecto a la seriedad de Adriana. Es cierto. Pero si analizamos a Igor con detenimiento, vemos que su actitud es una coraza, ¿no? En el fondo es un hombre leal que se preocupa por Adriana y que también busca justicia, aunque la exprese de otra manera. Totalmente. Y esa dualidad, esa complejidad en los personajes es una constante en No mientas. Nadie es completamente bueno o malo. Todos tenemos matices, secretos, y eso nos hace impredecibles. Como la propia trama de la novela. Como la propia trama de la novela. Hablando de la trama, ¿qué te pareció la utilización de la mitología vasca? ¿Crees que es un simple adorno o que tiene un significado más profundo? Personalmente creo que la mitología vasca es un elemento fundamental en la novela. Las leyendas de brujas, de criaturas sobrenaturales. Reflejando esa atmósfera de misterio. Reflejando esa atmósfera de misterio que envuelve el País Vasco y al mismo tiempo simbolizan la lucha entre la luz y la oscuridad que se libran en el interior de los personajes. Es una interpretación muy interesante. Es como si el paisaje, la cultura, la propia historia del País Vasco influyeran en la psicología de los personajes. Creando una conexión especial entre el lugar y los crímenes. Creando una conexión especial entre el lugar y los crímenes. Y eso creo que lo que diferencia a No mientas de otros thrillers. No es solo una historia de persecución y suspense, sino una exploración de la naturaleza humana en un contexto cultural único y poderoso. En un contexto único. Y no olvidemos la maestría de Del Burgo al construir la trama. Nos mantiene en vilo con giros inesperados, pistas falsas y un ritmo que acelera y desacelera como un electrocardiograma. Es cierto. Y aunque algunos lectores han criticado la complejidad del final, creo que es un final que nos invita a reflexionar. Del Burgo no nos da todas las respuestas, nos deja con preguntas sin resolver. Como la vida misma. Como la vida misma. Totalmente de acuerdo. Y creo que ese final abierto es coherente con la ambigüedad moral que impregna toda la novela. Al final no se trata solo de quién es el culpable, sino de las consecuencias de nuestros actos, de las decisiones que tomamos y cómo esas pueden afectar a los demás. Es una reflexión que nos deja un sabor agridulce, pero que también nos enriquece como lectores. Y hablando de enriquecimiento, ¿qué opinas del estilo de Del Burgo? Su prosa es impecable, combina la precisión del lenguaje legal con una sensibilidad poética que te atrapa desde la primera página. No hay florituras innecesarias, cada palabra tiene un propósito, un impacto. Coincido contigo.
Es un estilo que te seduce, te atrapa y te hacen devorar las páginas sin darte cuenta. Y esa capacidad de seducir creo que es la que utiliza el Burgo para criticar a la sociedad del espectáculo. Porque al final el asesino seduce a sus víctimas, a sus seguidores online, con sus palabras, con su historia. Es una metáfora muy poderosa. Y nos recuerda que en la era de información las palabras pueden ser tan peligrosas como cualquier arma. Es una reflexión muy pertinente en la actualidad. Y creo que Del Burgo con No mientas nos invita a ser más críticos, a cuestionar lo que leemos, lo que vemos, lo que consumimos, tanto en el mundo real como en el virtual. Absolutamente. Y a no dejarnos seducir por lo fácil, por lo llamativo, sin antes analizar las consecuencias, la ética de nuestros actos. Y con esta reflexión, creo que hemos llegado al final de la segunda parte de nuestro análisis. En la última parte, profundizaremos en la crítica social de Del Burgo y las consecuencias de la infidelidad en la novela. Retomando No mientas, me gustaría destacar cómo Del Burgo utiliza la infidelidad para explorar las grietas de la sociedad, un tema, en apariencia, cotidiano. Sí, la infidelidad no es solo el detonante de los crímenes en la novela. Es un espejo que refleja la fragilidad de las relaciones humanas. La búsqueda de la felicidad en un mundo que parece que nos empuja a la soledad. Totalmente. Y lo interesante es que Del Burgo no juzga a sus personajes, sino que nos presenta diferentes perspectivas sobre la infidelidad. Personas que la cometen por despecho. O por vacío existencial. Incluso por una búsqueda desesperada de libertad. Y al mismo tiempo vemos el impacto que tienen las víctimas. No solo el dolor de la traición, sino la pérdida de confianza, la desintegración del mundo que creían conocer. Claro. Y aquí Del Burgo nos hace reflexionar sobre la responsabilidad. No solo la del que comete la infidelidad, sino la de la sociedad que a veces parece normalizarla. Incluso justificarla. Totalmente. Y en ese sentido, la crítica de Del Burgo a la sociedad del espectáculo cobra aún más fuerza. Porque el asesino, al convertir sus crímenes en un producto online, está utilizando la misma lógica que se aplica a muchos otros aspectos de la vida. La lógica del consumo rápido. Del impacto inmediato sin importar las consecuencias. Exacto. Volviendo a los personajes, me parece fascinante cómo Del Burgo utiliza a Adriana, la inspectora, para explorar esa dualidad entre la justicia y la venganza. Adriana busca al asesino con una determinación, pero al mismo tiempo carga con un pasado que la atormenta. Un deseo de justicia que a veces se confunde con la venganza. Sí. Y esa lucha interna la hace un personaje profundamente humano, con el que podemos empatizar a pesar de sus errores. De sus dudas. Es una muestra más de la maestría de Del Burgo al crear personajes complejos, con luces y sombras. Que escapan a los estereotipos. Y hablando de personajes memorables, no podemos olvidar a Igor, el compañero de Adriana. Su humor negro, su aparente cinismo esconden una lealtad inquebrantable. Y una profunda compasión. Es cierto, Igor es la prueba de que las apariencias engañan. Y su presencia en la novela aporta un contrapunto necesario al dramatismo de la trama. Un respiro de humor. Que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros siempre hay espacio para la humanidad. Y hablando de oscuridad, me gustaría destacar la habilidad de Del Burgo para crear una atmósfera opresiva, inquietante, que te atrapa desde la primera página. La ambientación del País Vasco, con su paisaje, sus leyendas, su cultura, juega un papel fundamental. Es como si el propio lugar se convirtiera en un personaje más, ¿no? Yes. Un testigo silencioso de los crímenes, de las pasiones desatadas, de los secretos que se ocultan bajo la superficie. Y esa atmósfera opresiva creo que refleja también el estado mental de los personajes. Atrapada en un laberinto de mentiras, traiciones y deseos ocultos. Exacto, es una lectura que te remueve, te hace pensar, te confronta con tus propios miedos y deseos. Y al final creo que esa es la mayor virtud de No mientas, ¿no? No solo nos entretiene, sino que nos invita a un viaje interior, a cuestionar nuestras propias certezas. A explorar los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Y a comprender que a veces las respuestas no son fáciles, que la línea entre el bien y el mal es más difusa de lo que pensamos. No mientas, una novela que te deja huella, que te acompaña mucho después de haberla terminado. Y que sin duda te invita a reflexionar sobre el mundo en que vivimos, sobre las relaciones humanas, sobre la fragilidad de la verdad. Una novela que, como su propio título indica, nos desafía a mirar más allá de las apariencias, a buscar la verdad detrás de las máscaras. Y con esta reflexión final, cerramos nuestro análisis de No mientas de Arturo Del Burgo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la novela tanto como nosotros. Si te interesa este libro, te dejo el enlace en la descripción para que puedas comprarlo.